Muy buena tarde. Nuevamente un verdadero gusto para mí el poder estar con ustedes en una clase más de Derecho Procesal Penal 2. Hoy estamos 11 de abril del año 2026 y pues espero que hayan tenido ustedes una semana llena de éxito, llena de bendición, una semana reparadora que tuvimos por Semana Santa. Espero que llena de bendición, como se los digo, y a los problemas soluciones. Es por cuanto entonces que para el día de hoy vamos a seguir analizando nuestros temas torales, seguimos analizando ya lo que son los actos conclusivos y hoy corresponde que continuemos analizando otro acto conclusivo como lo es la acusación formal que realiza Ministerio Público ante una persona que se le señala un hecho delictivo. Entonces vamos a analizar hoy ese acto como tal y también vamos a enfocarnos en explicar en qué consiste el procedimiento especial para la aplicación de medidas de seguridad como tal. Entonces, previo a que inicie, se me está solicitando la palabra por maestranda Ana del Rosario Molina, a quien la escucho en este momento, por favor. Sí, muy buenas tardes. Disculpe la consulta. Hicimos la tarea sobre la ley contra la delincuencia organizada y pues quisiera consultarle a su criterio. ¿Cree que esa ley es eficaz? Porque cuando la leímos, pues suena hasta como peliculesca, ¿verdad? Esa es mi consulta. Correcto, maestranda. Sí, vean, para los que ya tuvieron la oportunidad de leerla, toda como tal, tal y cual usted lo dice, maestra Ana del Rosario, me sacó usted una sonrisa porque es lo que yo pienso también, o sea, suena como una película que es de James Bond, ¿verdad? Y todo lo que vemos a veces en películas, pero esa sonrisa es de buena fe. ¿Por qué? Porque efectivamente, maestranda, es una herramienta, miren, tan vital que tiene el Estado para poder combatir la criminalidad. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, maestrandos? Es que tenemos una herramienta tan buena, tan poderosa, diría yo, porque los alcances que tienen los métodos especiales de investigación nos ayudaría mucho a poder desorganizar esas bandas criminales. Pero, ¿qué sucede? Que no se saben utilizar, ¿verdad? O sea, están en manos de un Estado que no ha fortalecido esa capacidad interinstitucional de poder optimizar esa herramienta como tal. Esto es como que ahorita nos trajeran a nosotros un F-56, ¿verdad? Para la guerra, y resulta que no tenemos ningún piloto, pensemos que no hay ningún piloto en Guatemala capacitado para manejarlo, ¿verdad? Entonces le están dando pan, dice el refrán, a quien no tiene dientes, ¿verdad? Entonces, sí es una enorme herramienta, maestrada, definitivamente. Y le comparto que, no obstante, se utiliza muy poco, sí se utiliza. Cuando me refiero a muy poco, no es que casos muy bajos o en una estadística muy baja, sino que de la cantidad de casos en que se pudiese utilizar, se utiliza en casos muy bajos, en un índice muy bajo como tal, pero sí se utiliza, maestranda. Yo he autorizado ya varios de ellos. Sin embargo, se pudiese, yo siempre lo he dicho, ese método se tendría que utilizar, o esos métodos se tendrían que utilizar cuando estamos hablando de estructuras criminales, ¿verdad? Pero el Estado tiene que tener interés, maestranda, y maestrándose en combatirlos. Si no hay un interés frontal de combatirlos, la herramienta ahí va a estar. Pero como el objetivo de la tarea es eminentemente didáctica, y para que ustedes tengan esos conocimientos, vean esas herramientas que tenemos, y pues me agrada que usted le haya dado una lectura porque puedo corroborar que lo hizo por la pregunta que me planteó el día de hoy. Entonces, es lo que le puedo manifestar, maestranda Ana del Rosario. En ese entendido, pues vamos a continuar.
Analizando, hoy es nuestra tercera clase en relación a los actos conclusivos. Estuvimos analizando el sobreseimiento, la desestimación, el archivo, la clausura provisional, se recordarán ustedes, y entonces hoy corresponde analizar la acusación. Las clases de ahora, pues ustedes se van a dar cuenta, van a ser un tanto más concretas en cuanto a no abarcar todo el tiempo de la clase, no porque no quiera hacer, sino que no lo quiera hacer, sino porque me permite, sin desmeditar la calidad de clase, poder finalizar unos minutos antes o previos para que ustedes los dediquen a consumir sus sagrados alimentos, porque muchos de ustedes continúan en su jornada en la tarde. Pero el día de hoy vamos a hacerlo también de la misma manera, muy concreto, pero espero cumplir con el fin de cada objetivo de la clase, por supuesto, esa calidad que me interesa. Y el objetivo del día de hoy es análisis del acto conclusivo de acusación en la fase preparatoria del proceso penal. Como ven, es nuestra clase tercera, como se los había indicado, y esta diapositiva siempre se las presento para poder hacer esa remembranza y posicionarnos mentalmente en qué estamos analizando. Y el acto conclusivo, ¿a qué se refiere, maestrandos? Conlleva como objetivo fundamental que los sujetos procesales tengan la certeza que el tiempo fijado para la investigación por parte del Ministerio Público ha finalizado y con ello también la fase preparatoria del proceso penal. Y de esta manera puedan informarse del cúmulo de investigaciones realizadas y de su contenido estricto. A efecto exista la preparación previa a la audiencia de etapa intermedia que, valga la redundancia, previamente ya ha sido fijada por el órgano jurisdiccional contralor. Entonces, maestrandos, para que mentalmente nos posicionemos en este momento de la etapa procesal que nos corresponde analizar, se recordarán ustedes que en la audiencia de primera declaración se discute el acto conclusivo, es decir, la fecha en que se va a entregar el acto conclusivo y la fecha de la audiencia de etapa intermedia. Entonces, si estamos hablando de una acusación el día de hoy, quiere decir que vamos a posicionar como que estuviéramos en la audiencia de etapa intermedia. Entonces, para el día de hoy, 11 de abril del año 2026, a las 12 horas con 15 minutos, ustedes fueron citados por el señor juez a comparecer a la audiencia de etapa intermedia y ya están presentes. Entonces, vamos a analizar esa audiencia como tal. Previo a que analicemos esto, hay un tema muy que se da mucho en nuestro entorno social, en los procesos penales, pero yo necesito que ustedes tengan claro lo siguiente, y es la reserva del proceso. Y muchos de ustedes han escuchado la reserva del proceso. ¿En qué consiste la reserva del proceso, maestrandos? Pues consiste en que el proceso va a ser reservado, ¿verdad? Va a ser reservado, va a ser protegido a manera que solo pueda ser visto por a quienes se les permita, y no solo permita, sino estén legalmente facultados para poder tener acceso a esa información. Ahora bien, ¿qué quiero extraer del tema de la reserva del proceso en esta clase? Lo que determina nuestro artículo 314 del Código Procesal Penal, maestrandos. El artículo 314 nos indica que todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños. Esto quiere decir que los extraños no tienen que tener acceso al expediente, ¿verdad? No pueden tenerlo, porque esto es para las personas involucradas en ese proceso. Pero me estoy refiriendo a esos medios de investigación, no a las audiencias que se desarrollan, que hay un principio de que son públicas. Eso es muy diferente. Esto se trata a tener acceso a los medios de investigación con los que cuenta el Ministerio Público. Es decir, en otras palabras, usted y yo podemos ir a ver audiencias, todos podemos ir a ver audiencias públicas, pero lo que no podemos nosotros como extraños es ir al Ministerio Público y decirle, Ministerio Público, mire, quiero ver qué investigación ha hecho usted en ese caso, porque le van a preguntar a usted y a mí, pero usted quién es, cuál es su nombre. Ah, fíjense que yo soy estudiante. No, ¿verdad? No podemos nosotros apoyarlo, ¿verdad?
denegar esa petición por lo que dice este artículo. Ahora bien, ¿qué también quiero extraer de este tema? Las actuaciones, dice este artículo, solo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se les haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios. El Ministerio Público, dice, podrá dictar las medidas razonablemente. Cuando se habla de razonablemente, aquí se hace el uso o el acopio de la razón. O sea, tiene que haber una adecuada y motivada razón para proteger y aislar esos indicios. Entonces, cuando hablamos nosotros de reserva del proceso, estamos hablando que se ha reservado porque existe una razón válida, legal, que amerita proteger y aislar esos indicios. Muy probablemente porque se pueda contaminar esa información o se pueda destruir esa información, evidencia o algún elemento material. Por ejemplo, si en este caso se tuviese conocimiento que si esa información sale a luz pública, podría en algún momento ser perjudicial para el proceso como tal. Pero en este caso, entonces, es reserva o está reservado para los extraños, para el público, más no para las personas que están involucradas como sujetos procesales dentro de ese proceso penal. Ahora bien, este artículo del Código Procesal Penal, que es el 314 que analizábamos, le permite al Ministerio Público la reserva. Y dice, me pasé una diapositiva, y dice, no obstante, siempre que la publicidad entorpezca el descubrimiento de la verdad y no hubiere auto de procesamiento, el Ministerio Público podrá disponer para determinada diligencia la reserva total o parcial de las actuaciones, por el plazo que no supere de 10 días corridos. Esto quiere decir, maestranos, que hay reserva total y hay reserva parcial. ¿Cuándo es total? Cuando nadie, ningún extraño puede tener, ningún sujeto puede tener acceso a la totalidad de la investigación del Ministerio Público. ¿Cuándo es parcial? Cuando el Ministerio Público nos dice, usted puede tener acceso a una parte, pero a estos medios todavía no. Es una facultad que tiene el Ministerio Público por el plazo de 10 días. Pero ¿qué sucede? Se puede prorrogar esa reserva, pero ¿qué dice la norma? Vean, esto es de la norma, de su artículo 314. Dice, se podrá prorrogar hasta por otro tanto. Pero, en este caso, los interesados podrán solicitar al juez que ponga fin a la reserva. ¿Qué sucede entonces, maestranos? Ojo con esto. ¿Ministerio Público puede hacer una reserva total o parcial? Sí. ¿Por qué plazo? Por el plazo de 10 días. Correcto. ¿Puede prorrogarse esos 10 días? Sí. ¿Cuántas veces se puede prorrogar? Hasta por un tanto. ¿Qué es hasta por un tanto? Por una sola vez se puede prorrogar. El Código Procesal Penal no dice se puede prorrogar por 2, por 3, por las que usted quiera. No, dice por o hasta por otro tanto. Ojo con eso, porque eso sí es muy importante. Y en este caso, ¿qué sucede? Que si solo analizamos el artículo 314, podríamos entonces fácilmente arribar a la conclusión que se puede privar del acceso a la información que se tiene en esa investigación a uno o a todos los sujetos procesales, de forma total o parcialmente, porque así lo dispone. Implica entonces que aunque sean sujetos procesales, Ministerio Público puede hacer la reserva total o parcial. A manera de resumen, por 10 días y lo podrá prorrogar por otro plazo de 10 días por una sola vez. Puede hacerse la reserva, nos dice el artículo 314.
Pero vean qué dice el artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y esto es lo interesante y de lo que quiero sacar a colación. ¿Qué es la Constitución, maestrandos? Es nuestra norma suprema, ¿verdad? Eso está claro, no hay mayor discusión. Es la norma de donde se desprende todo el resto de la normativa que debe regular el Estado democrático constitucional de derecho de Guatemala. Es decir, toda ley que exista tiene que tener una estricta sintonía con la Constitución, ¿correcto? Porque así lo demanda la Constitución. ¿Qué dice el artículo 14, maestrandos? Miren, solo tenemos que llegar al 14 en su segundo párrafo. Y por eso lo marqué con colores y a manera de resaltar su contenido. En el segundo párrafo nos dice, el detenido, 1, el ofendido, la víctima, 2, el Ministerio Público, 3, los abogados, 4, que hayan sido designados por los interesados. ¿De qué manera? De forma verbal, dice, o escrita, lo dice la Constitución. Tienen derecho. ¿De qué tienen derecho ellos, maestros? De conocer personalmente todas las actuaciones, coma, quedémonos aquí un momento. Dice la Constitución, todas las actuaciones. No nos dice una parte, no nos dice totalmente no se puede conocer. No, dice tienen derecho personalmente de conocer todas las actuaciones, todos los documentos y todas las diligencias penales. Y vean qué nos termina diciendo la Constitución. Sin reserva alguna y en forma que nos dice la Constitución inmediata. Como yo les digo en son de broma en algunos momentos en que estamos platicando con algunos colegas, la Constitución nos dice de manera inmediata, de buen modo y con buena cara, les digo yo a ellos, ¿verdad? Para ejemplificar lo que nos está diciendo la Constitución. La Constitución no nos dice que se puedan reservar las actuaciones penales de forma parcial o total. Nos dice los abogados, Ministerio Público, el ofendido, el detenido personalmente, deben de tener acceso a todas las actuaciones, documentos, diligencias penales, sin ninguna reserva y en forma inmediata. Entonces, ¿cuál es el análisis que se hace de este tema, maestranos? Es que efectivamente la reserva de las actuaciones son importantes, maestranos, porque se tiene que proteger mucha información. Pero esa reserva es para los extraños. Esa reserva es para las personas que no tienen ninguna de las facultades que la Constitución les dice. Pero si hay una persona detenida, si hay una persona ofendida, si está el Ministerio Público y los abogados de ellos, ellos sí tienen derecho a ese acceso a esa información. Y eso lo dice la Constitución. Pero ¿qué sucede, maestrandos? Que con mucha preocupación hemos visto que las personas detenidas, que los ofendidos sean las víctimas y sus abogados, no se les ha dado esa intervención que demanda la Constitución. ¿Y qué les dicen? La carpeta está bajo reserva, no la puede ver. De acuerdo al artículo 314 del Código Procesal Penal, no se puede. Pero ¿qué dice la Constitución, maestranos? Nos dice que sí, que se debe de tener acceso sin reserva alguna y en forma inmediata para los que demanda y ordena la misma Constitución. Entonces, ojo con esos maestrandos, como dicen los abuelitos, ¿verdad? Pan para su matate, porque esto nos puede servir mucho en algún momento cuando ustedes, si es su deseo, y para los que se lo han planificado, ideado y puesto como objetivo, pues
graduarse en algún momento de abogados, pues esto les va a servir como tal, ¿verdad? Esto les va a servir sin duda. En ese entendido, entonces, habiendo explicado el tema de la reserva de las actuaciones, ahora nos adentramos a la acusación. La audiencia de acusación tiene por objeto que se conozca cuál fue el resultado de la investigación del Ministerio Público. Y ese resultado se evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a un juicio oral y público. Se recordarán ustedes cuál es la siguiente etapa del proceso penal cuando estamos en la audiencia etapa intermedia. Pues es el debate, ¿verdad? La audiencia o el juicio oral y público es la siguiente. Pero cuando estamos en la audiencia de etapa intermedia, no en automático, maestrandos, pasamos a la siguiente etapa. No funciona así. Esta audiencia de etapa intermedia donde se discute la acusación es conocida como la audiencia filtro o como la etapa filtro del proceso. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, es un filtro. Esa audiencia es un filtro. ¿Y qué va a filtrar, maestrandos? Va a filtrar los principios, la legalidad y los presupuestos ordenados en la ley que, si pasan, es porque esas impurezas se han quedado atrás, esos errores que se han cometido, y únicamente va a pasar si es necesario ir a un juicio oral y público. ¿Correcto? Entonces, por eso es que se discute esa audiencia. Esa audiencia es muy discutida y ambos sujetos procesales tienen la misma oportunidad. ¿Cómo funciona esa audiencia? La vamos a recrear nuevamente. El juez da inicio a la audiencia, verifica la presencia de las partes. Luego de verificar la presencia de las partes, les da a conocer el juez el objetivo o el objeto de la audiencia, que consiste en establecer si existe fundamento serio para someter a una persona a juicio oral y público por la existencia de su probabilidad de su participación en ese hecho delictivo. Le da la palabra al Ministerio Público para que el Ministerio Público presente sus argumentos por qué considera o por qué consideró que el acto conclusivo iba a ser una acusación. ¿Por qué no pudo haber sido una clausura, un sobreseimiento, etcétera? Va a argumentar y luego de su argumentación, el juez escucha también al abogado defensor del sindicado, también presenta su argumentación y con esa argumentación, entonces ya el juez resuelve. ¿Qué resuelve el juez en ese momento? Si accede a lo de Ministerio Público, entonces el juez ahí va a dictar auto de apertura a juicio por el delito tal y tal y tal. Pensemos por el delito de homicidio en contra de el señor fulano, sutano y mengano. Y en este caso, entonces, va a ordenar también el enjuiciamiento público de esta persona, se va a designar al tribunal competente, va a decir quién es el tribunal competente, también va a indicar, en este caso, si la persona que está siendo juzgada va a continuar en esa misma situación jurídica en la que se encuentra, ya sea privado de libertad o en todo caso va a estar bajo medidas sustitutivas, se va a referir a ello. Y con esto también el juez va a señalar la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Se recordarán ustedes que se lleva el tercer día. Señala la audiencia de ofrecimiento de prueba, que es la siguiente audiencia después de esta. Bueno, pero esto es para recordarles lo que nosotros vimos en nuestro curso anterior, ¿verdad? El Derecho Procesal Penal 1. Ahora bien, sigamos analizando la acusación. Tenemos que tomar en cuenta también que el artículo 332 bis del Código Procesal Penal especifica que el Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación, las acusaciones y medios de investigación materiales que tenga en su poder y que sirvan para convencer al juez de qué, de la probabilidad de la participación del imputado. Y es por eso, maestrandos, que esta también
Esto es un objetivo también que tiene el Ministerio Público. Tiene que convencer al juez, ¿verdad? Es lo que yo siempre les he dicho. La teoría del caso de las personas, que es una herramienta, es una estrategia de litigio, lo que busca es convencer al juez. Pero, así como lo intenta convencer el Ministerio Público, también lo va a convencer. Permítanme un momento, maestra, no tengo problemas con mi internet. Permítanme un momento. Gracias, maestrandos, por su espera. Ya solucioné aquí un pequeño inconveniente con mi servicio de internet. Bueno, en este caso les comentaba que lo que se busca es convencer al juez por la probabilidad, ¿verdad? O que se busca dar la probabilidad de participación del imputado en el hecho delictivo. En este caso, entonces, maestrandos, eso es lo que también debe de orientar y ser un objetivo de Ministerio Público, pero no solo de Ministerio Público, sino también de las demás o de los demás sujetos, convencer al juez. Ahora bien, el artículo 340, maestrandos, de su Código Procesal Penal, también nos da más información. ¿Y qué nos indica? La audiencia de etapa intermedia tiene como finalidad discutir. O sea, es una discusión técnica, es una discusión jurídica que busca crear, en este caso, el contradictorio entre ambos sujetos para establecer si el requerimiento fiscal es pertinente, ¿verdad? Cuando estamos hablando que es pertinente, o sea, que realmente no solo sea objetivo, sea legal, sino que sea necesario, ¿verdad? Que sea necesario. Y cuando yo me refiero a que sea necesario también, es porque hemos tenido pocos casos, sí, pero lo hemos tenido de lo que les voy a indicar, pero a veces busca Ministerio Público llevar a un juicio oral y público a una persona cuando previamente podemos resolverle su situación jurídica a esta persona antes de llegar a un posible debate. Como por ejemplo, es viable una aplicación de una medida desjudicializadora, por ejemplo, ¿verdad? Es viable. Y Ministerio Público, pues en este caso no desea que eso se arregle previamente. Entonces se discute del por qué no quiere Ministerio Público. Y esto me ha sucedido, fíjense, maestrandos, en algunos delitos, que es el delito de maltrato contra personas menores de edad. ¿Y qué sucede? Que tanto
el sindicado con su abogado, con la parte agraviada, la parte ofendida o la víctima, ya han tenido un diálogo y ellos dicen, ya arreglamos nuestro problema, él ya me reparó el daño causado y por ende ya no quiero nada, dice la víctima, ya lo arreglamos, quiero que a él en todo caso le den un criterio de oportunidad, pero, pero se nos presenta el inconveniente que el agente fiscal o auxiliar fiscal que tiene a cargo de esa investigación, él dice no, vámonos a debate porque hay suficiente prueba para condenar a tal señor. Pues por el tipo de delito, podríamos decir que si los sujetos procesales ya arribaron a un buen arreglo, ¿verdad? Donde están satisfechos y es viable imponer una medida desjudicializadora con un criterio de oportunidad, no tendría ninguna relación ni pertinencia de que el proceso continúe y desgastando a los sujetos procesales por un criterio muy particular de quien tiene esa investigación. Entonces también nos sirve para ponerle un alto a este tipo de situaciones y en esa audiencia también indicar que si bien el Ministerio Público, en este caso, desea que continúe el proceso, también lo es que las partes están instando, están iniciando esa labor de que sí se aplique un criterio de oportunidad y podríamos discutir la aplicación de un criterio de oportunidad, ¿correcto? Ahora, en el caso de formularse acusación, ¿qué es lo que se discute? Se discute sobre los hechos planteados, maestrados, y la probabilidad que puedan ser demostrados en un debate. Entonces, tenemos que convencer al juez de que esos hechos efectivamente tienen características de tiempo, modo y lugar plenamente descritos, y que no solo esas características, sino que también existe la probabilidad de que la persona a quien se le señala él haya participado en ese hecho delictivo y que por ende existe también la probabilidad de que esos hechos se puedan acreditar en un eventual debate oral y público. Eso también es importante que se conozca, que se maneje, para que se pueda en todo caso y convencer al juez de ese momento procesal como tal. Y nos indica el artículo 340, el auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público. Esta es una función exclusiva para el juez, ¿verdad? Aquí es algo que se le está exigiendo al juez. Debe de fundamentar el juez por qué motivos, argumentos y circunstancias él estima que es pertinente el requerimiento fiscal y por qué estima que es necesario que una persona pueda ser llevada a juicio oral y público. Por ejemplo, entonces el juez tiene que establecer lo siguiente. El juez tiene que explicarle a las partes, bueno, sujetos procesales, dentro de la presente audiencia, efectivamente el Ministerio Público ha podido acreditar la existencia de un hecho delictivo que surge por la muerte violenta de una persona. Esa muerte violenta quedó acreditada por medio del peritaje realizado por la perito tal y tal y tal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en donde ha establecido la causa de muerte del fallecido. Y en este caso, dentro del reconocimiento que se practica a ese cadáver, se ha podido establecer que la muerte fue por diferentes perforaciones en el, podríamos decir, en el estómago de un arma blanca, lo cual le dañó órganos internos que le ha provocado la muerte. Con ello se perfecciona entonces que la persona fallecida, valga la redundancia, falleció violentamente. Es decir, alguien le tuvo que haber introducido un arma blanca a la altura del estómago varias veces, que le perforó diferentes órganos y que eso provocó su muerte inmediata. Ahora bien, el juez entonces explica cómo considera que existe un hecho delictivo y ahora tiene que explicar, maestrando, la probabilidad de que esta persona haya participado en ese hecho. Entonces, ¿por qué
aquí como juez resuelvo, este es un ejemplo. Entonces, ¿por qué como juez estimo que existe la probabilidad de participación del señor J.J. en este hecho? Porque de acuerdo a la información que dieron los testigos fulano, sutano, mengano, pudieron observar que existía una riña entre dos personas de sexo masculino, entre ellos quien falleció y entre ellos quien está siendo juzgado. Ellos observan que estaban forcejeando, estaban peleando, y pudieron observar que usted, señor J.J., saca un arma blanca que llevaba a la altura del cincho, en la parte derecha de su cintura, esa arma, y se la introduce varias veces a esta persona. Cuando usted lo hace, usted sale corriendo y estos vecinos lo logran observar y lo identifican. Es más, se realizó en este caso un reconocimiento de personas en fila en donde estuvo usted presente y estuvieron 5 personas más con iguales características y los 3 testigos lo señalan que usted era la persona que apuñalaba en ese momento a esta persona fallecida. En este caso también puedo establecer la probabilidad de su participación porque existía una cámara de videovigilancia, a veces existen, a veces no, por supuesto. Y en esa cámara de videovigilancia no se logran establecer los rostros de las dos personas, pero sí se logra establecer una riña. Y se logra establecer que quien fallece queda tirado en el suelo y otra persona sale huyendo, que es la que los testigos relacionan que es usted. Asimismo, cuando se realizó un allanamiento en el lugar donde usted vive o reside, resulta que se encontró el arma blanca en un cuarto con estas características. En ese cuarto estaba el arma blanca, estaba ropa también que estaba manchada con sangre, y en este caso se hizo el cotejo genético entre esa sangre que se encontró en esas prendas con la sangre del fallecido, lo cual dio un resultado positivo. Esas prendas y esa arma blanca se encontraron en su habitación, es decir, usted es el dueño de esa propiedad y por ende, al unir toda esta información, surge la probabilidad que usted haya participado en esa muerte violenta. Con ello, entonces, estimo como juez que es muy probable que estos hechos puedan ser acreditados en un eventual debate oral y público, y es por ello, entonces, que accedo a la petición del Ministerio Público en cuanto a dictar auto de apertura a juicio en su contra por el delito de asesinato o delito de homicidio regulado en el artículo tal y tal y tal del Código Penal. Vean, así es como el juez tiene que fundar su decisión. Y a eso se refiere el artículo 340, maestrandos y maestrandas, en este párrafo, donde dice, el auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público. O sea, se tiene que fundar. No es válido, no es legal que el juez solo diga, dicto auto de apertura a juicio porque usted fue visto en ese lugar y usted tiene que enfrentar un debate oral y público. Así que dicto auto de procesamiento por el delito de homicidio y están enterados sujetos procesales. Porque ustedes se preguntarían, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué considera el juez que se tenga que ir a un debate oral y público? No lo dijo el juez, ¿verdad? No lo fundamentó, no lo argumentó, solo dijo que sí accedía y nada más, pero no lo explicó. Entonces, esa es la función fundamental de quien juzga, fundamentar y argumentar para que los sujetos procesales tengan esa información del por qué se arriba a una decisión o por qué también no se accede a determinada petición. Es decir, si el juez no va a acceder a que se dicte un auto de apertura a juicio, el juez va a explicar por qué no dicta ese auto y por qué en todo caso observa otro acto conclusivo. ¿Correcto, maestrandos? Y maestrandas, pregunto, ¿hasta este momento tienen alguna duda, por favor? Me lo indican.
Por favor, maestrando César Estuardo Chacón. Muy buenas tardes, doctor. Fíjese que le quería preguntar si una persona puede ser acusada 2 veces por el mismo delito. O sea, le voy a dar la especificación. Yo pues, no manejo mucho los términos, pero me enteré de un caso que una persona fue sentenciada a través de aceptación de cargos por el delito de encubrimiento, pero se basaron en la ley de delincuencia organizada. Esta persona pagó la conmuta, pero por el mismo tiempo, modo y lugar y circunstancia, ahora están haciendo otra acusación, donde piden apertura a juicio en el mismo proceso, solo que ahora lo cambiaron, que es a un juez de mayor riesgo, y están tratando de llevarlo a juicio, digamos que por el mismo delito de conspiración para el lavado de dinero, digamos, por ejemplo. Entonces, está enfrentando 2 veces un mismo hecho. ¿En este caso se puede dar o no, doctor? Disculpe. Correcto, maestrando. Veamos. Habría que analizar, maestrandos, cada uno de los hechos contenidos en ambos procesos, porque podría, yo no conozco en sí las actuaciones, pero podrían ser similares, más no ser los mismos hechos. ¿A qué me refiero? Que el delito de encubrimiento propio, pues tiene sus propios verbos rectores. Entre ellos es que no se tenga conocimiento previo del hecho ilícito que se cometió, sino que se cuente, por ejemplo, en su poder con objetos, elementos de un delito. Entonces, no sería lo mismo el encubrimiento que ahora, por ejemplo, una conspiración para cometer asesinato, por ejemplo. Pero, porque los supuestos tendrían que ser totalmente distintos. Ahora bien, si son exactamente los hechos en tiempo, modo y lugar por el cual él ya aceptó los cargos en un proceso penal distinto y esos mismos hechos, estoy hablando de los mismos hechos en tiempo, en modo, en lugar y de manera circunstanciada, se llevaron a otro proceso y es en ese otro proceso donde se pretende que por esos mismos hechos se subsuma en una figura jurídica diferente. Entonces ahí sí existe un serio problema. ¿Cuál sería el problema? Que no se puede juzgar 2 veces el mismo hecho. Entonces, ¿qué correspondería, maestrando? Se tendría que plantear, dependiendo de la etapa procesal, por ejemplo, si estuviéramos en una primera declaración, una figura de falta de acción en virtud de que esos hechos ya fueron juzgados oportunamente. Pero para ello hay que presentar prueba. ¿Cuál sería la prueba idónea? Certificación del proceso donde el cual él ya fue juzgado y esa sentencia está debidamente ejecutoriada, o sea, ya está firme, y donde obre que los hechos son exactamente como se están tratando de juzgar en un proceso distinto, a manera que opere el principio del derecho penal no bis in idem, que es la única persecución. Y en este caso, al existir ya un previo juzgamiento de esos hechos, no pueden volver a juzgarse nuevamente. Y lo mismo podría pasar, por ejemplo, si ya estamos en una fase de debate. En ese momento, para eso existe la figura del incidente. Ahí también se podría plantear el incidente de cosa juzgada, yo así le denominaría, incidente de cosa juzgada en el presente caso, se da a conocer y en ese momento se va a presentar todos los medios de prueba que se tengan para poder acreditar que esos hechos ya fueron juzgados. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Sí, para servirle, maestrando César. Continuamos. En ese sentido, entonces, siempre la acusación, los requisitos de la acusación están contenidos en su artículo 332, maestrandos. Pero estos requisitos, maestrando, los cumple el juez en su decisión oral, ¿verdad? Son autos orales. Anteriormente el auto tenía que ser de manera escrita, pero ahorita todo es oral, es decir, el juez tiene que indicar, número uno, los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor, indicación del lugar para notificarles. Todo esto ya se tiene dentro de la carpeta.
La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. El juez tiene que decir, en este caso, que va a dictar auto de apertura al juicio, perdón, el Ministerio Público tiene que indicar que va a solicitar que se dicte un auto de apertura al juicio y va a explicar la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho y en qué tipo penal se va a encuadrar ese hecho. La acusación también va a contener los fundamentos resumidos de la imputación, no solo la calificación jurídica del hecho, sino razonando por qué se considera que en ese tipo penal se debe de tipificar ese hecho. La indicación del tribunal competente que va a seguir conociendo. ¿Por qué, maestrandos? Porque en ese momento es un juez de primera instancia penal, en ese momento de la audiencia de etapa intermedia. La siguiente etapa, que ya es un juicio oral y público, ya no es el juez de primera instancia, es un tribunal. Y por ende, entonces, se tiene que especificar qué tribunal es el competente para seguir conociendo. ¿Correcto? Entonces, en eso consiste básicamente nuestra acusación, maestrandos, como acto conclusivo. Sobre este acto conclusivo, previo a analizar el siguiente tema toral para el día de hoy, les pregunto si ustedes tienen algún aporte o alguna duda, o si todo está claro, por favor. Correcto, entonces continuamos. Continuamos con la clase. Bueno, otro acto conclusivo, maestranos, que se puede presentar en la audiencia de etapa intermedia es la solicitud de que se inicie un juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección. Es decir, el Ministerio Público presenta su acto conclusivo, ¿verdad? Su acto conclusivo, todos sus medios de investigación, y lo que está solicitando ahí, en lugar de decir acusación, nos dice: estoy solicitando un juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección. Ejemplo, ¿se recuerdan ustedes del caso que les comenté que sucedió en Palestina de los Altos, en donde una persona, era un joven, es un joven, que padece de una enfermedad esquizofrénica, bastante agresiva? Y resulta que él, para recordarles, si entremos en materia, él estaba en un tercer o cuarto nivel, ahí lo cuidaban, pero él se logra escapar en un día, baja, encuentra un arma blanca tipo machete y le da muerte a su abuelo como tal, a puros machetazos. Fíjense, ¿se recordarán ustedes que les conté esa historia? Bueno, ¿qué sucede con él, maestrandos? ¿Se le puede a él imponer una sanción? Pues claramente advertimos que no, ¿verdad, maestrandos? Que eso ya lo hemos visto. O sea, él no tiene la capacidad de comprender, no tiene la capacidad de que se le exija que pudo haber actuado de otra manera, no. Entonces no se le puede imponer una sanción, una pena. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos con él? Porque él ya le dio muerte a una persona lastimosamente. Y tenemos que garantizar que esto no vuelva a ocurrir, pero no le podemos imponer una sanción. Entonces, en esos casos, maestrandos, ¿qué nos va a solicitar el Ministerio Público en la audiencia de etapa intermedia? Que se lleve a cabo un juicio para la aplicación, como dice la palabra, exclusivamente. ¿Es exclusivo ese juicio para qué? Para imponer una medida de seguridad y corrección. Es para ello, no es para una sanción, no es para una pena. Es para establecer si debe aplicarse una medida de seguridad y corrección o si no es viable también hacerlo, ¿verdad? Porque eso también se discute en este tipo de juicios. Entonces, como acto conclusivo, se presenta esta solicitud en lugar de que una persona enfrente un proceso, un debate oral y público. Entrando en contexto, entonces, con ello, maestranos, es que se analiza sobre su procedencia. ¿Qué nos dice el artículo 484 del Código Procesal Penal? Cuando el Ministerio Público, después del procedimiento preparatorio, o sea, de la primera declaración hasta la entrega del acto conclusivo, estime que solo corresponde aplicar una medida de seguridad y corrección,
requerirá la apertura del juicio en la forma y las condiciones previstas para la acusación en el juicio común, indicando también los antecedentes y circunstancias que motivan el pedido. ¿A qué se refiere esto? El artículo 484. Que si Ministerio Público nos va a pedir un juicio de esta naturaleza, tiene que acreditar por qué lo está pidiendo. Es decir, porque ya se practicó un dictamen pericial sobre la persona, en este caso volvamos al ejemplo, sobre el joven que tenía esquizofrenia, un perito ya determinó contundente y categóricamente que sí, que él padece de esa enfermedad, qué tipo de esquizofrenia es, porque hay varios tipos de esquizofrenia, y en este caso, eh, poder determinar también el perito cuál sería la medida idónea, maestrandos. Hay medidas que se imponen que estén en un centro hospital o un centro hospitalario recluidos estas personas. O bien hay peritos que dicen a él se le puede tratar de manera ambulatoria. En ese caso que les recordé el día de hoy, no, ya no se estableció de manera que se iba de manera ambulatoria, se iba a realizar porque así estaba siendo él tratado. Pero debido a eso es que surge esa pérdida, esa muerte violenta de su abuelo, y entonces el perito dice, la esquizofrenia va en escalas. El perito menciona de que la esquizofrenia maltratada puede desembocar en episodios muy violentos por parte de las personas que lo padecen. O sea, pueden parecer inofensivos en un momento, pero drásticamente se pueden convertir en personas muy violentas, ¿verdad? Esa es la naturaleza de ese tipo de esquizofrenia, que tiene un nombre, les soy honesto, no lo recuerdo, porque médicamente no tengo esa relación con esos nombres muy técnicos, pero sí recuerdo que era un tipo de esquizofrenia que esa era su característica, que tenía episodios muy tranquilos, pero en términos de segundos o minutos ya pasaban a ser un episodio muy violento. Entonces, esto se tiene que determinar previamente. Y ya bien determinado, es que el Ministerio Público puede solicitar esto. A eso se refiere, indicando también los antecedentes y circunstancias que motivan el pedido. Correcto. Ahora bien, ¿qué reglas se van a aplicar en este tipo de procedimiento? Número uno, cuando el imputado sea incapaz, o sea, él no tiene la capacidad de conocer y de entender, va a ser representado por un tutor. O sea, va a llegar una persona que lo va a representar, con quien se llevará a cabo todas las diligencias del procedimiento. O sea que va a estar presente en el juicio quien cometió el delito, pero como no comprende su actuar ilícito, va a estar un tutor, un representante, siempre en cada una de las diligencias. Maestrando Marvin Nehemías Chávez, por favor. Licenciado, buenas tardes. Sí, bueno. Buenas tardes, compañeros. Fíjese, Eli, que a mí me resonó la palabra cuando en el artículo 484 leemos de que dice que y las acusaciones previstas para la acusación en un juicio común, eso, la palabra juicio común a mí, ahí sí que me generó como un tipo de alerta. ¿Usted me podría explicar por qué dice juicio común? Usted se refiere al 484. Sí, así es. Dice, vamos a darle lectura al artículo 484. Cuando el Ministerio Público, después del procedimiento preparatorio, estime que solo corresponde aplicar una medida de seguridad y corrección, requerirá la apertura del juicio en la forma y las condiciones previstas para la acusación en el juicio común. O sea que lo que va a hacer Ministerio Público es adaptar el juicio común a este juicio especial. O sea, lo vamos a adaptar. Vamos a tomar, como quien dice, el ejemplo del juicio común, lo vamos a traer
y ahora solo le vamos a adaptar estas reglas especiales, ¿verdad? O sea, como que tuviéramos un molde, y ese molde lo vamos a adaptar poniendo en hincapié estas reglas, y ese molde ese es el juicio común. Recordémonos que el juicio común, el juicio como tal, o sea, el debate oral y público, esa etapa tiene sus diferentes formas de llevarlo a cabo. Tiene sus requisitos, tiene sus propias etapas o subetapas dentro de ella. Entonces lo vamos a adaptar a estas condiciones como tal. A eso se refiere el artículo 484. ¿Correcto, maestrando Marvin? Gracias, muy amable. Sí, para servirle. Por eso es que a ese juicio común que lo traemos como ejemplo, vamos a adaptarle lo siguiente. ¿Qué nos dice? Cuando el imputado sea incapaz, será representado por un tutor. O sea, necesitamos un tutor. Lo necesitamos. Y necesitamos que él esté presente en todas las diligencias que se lleven a cabo en este procedimiento. Número 2. En el caso previsto en el inciso anterior, dice, no regirá lo dispuesto para la declaración del imputado. Se recordarán ustedes que en el proceso común, o sea, en el juicio oral, hay un momento en donde el acusado va a declarar. Él declara si lo desea hacer, por supuesto. Y después de que declare qué va a suceder, va a ser sujeto a un interrogatorio. Pero en este caso, no lo vamos a poder hacer, porque no vamos a ponerlo a declarar a él si esta persona no conoce su actuar ilícito, ¿verdad? No tiene todas sus facultades cognitivas y volitivas en perfecta sintonía. Entonces, vamos a omitir eso, no lo vamos a realizar. A eso se refiere, ¿correcto? Que lo estamos adaptando a las exigencias de este procedimiento específico. Número 3. El juez de primera instancia en la etapa del procedimiento intermedio podrá también rechazar el requerimiento. Esto quiere decir entonces que si el juez en la audiencia etapa intermedia no lo convencen o no le acreditan, por ejemplo, que esta persona sí tenga una enfermedad que le imposibilite conocer, saber que pudo obrar de manera diferente, o sea, se le pueda reprochar ello, el juez puede rechazar eso y decirle al Ministerio Público, le rechazo su solicitud y usted tiene que, en el término tal y tal y tal, presentar su acusación formal en contra de esta persona, porque él sí conoce la capacidad ilícita de su actuar, por ejemplo. Número 4. El juicio aquí previsto se tramitará independientemente de cualquier otro juicio. O sea, este es independiente. Sobre él no estamos discutiendo alguna otra responsabilidad. Número 5. El debate se realizará a puerta cerrada. Ojo con esto, maestrandos. Miren, una excepción a la publicidad. O sea que, si ustedes van algún día, en este caso, a un procedimiento de esta naturaleza, lo más probable es que no los dejen ingresar a ver este tipo de audiencias. ¿Por qué? Porque esa puerta cerrada, ¿verdad? No se puede ser público por la propia naturaleza. Entonces, a eso me refiero que es una excepción al principio de publicidad. Y en este caso, para ya ir finalizando, número 6, ojo con esto. Aquí también adaptamos el procedimiento común, que es el debate oral. La sentencia, ¿qué nos dice? Se va a emitir una sentencia, pero ¿sobre qué va a versar esa sentencia, maestrandos? Si nos vamos al debate oral y público común, la sentencia puede ser condenatoria o absolutoria. ¿Se recuerdan de ello? Condenatoria porque es responsable la persona, absolutoria porque se le absuelve de los cargos. Pero en este juicio no funciona así. Vean qué nos exige este numeral sexto. La sentencia versará sobre absolución, 1, o 2, sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección. O sea, el juez puede absolver a la persona o
le puede imponer medidas de seguridad. Pero no va a decir el juez, lo declaro culpable y responsable del hecho ilícito, porque no se lo permite la norma. El juez va a decir, con lugar la aplicación de una medida de seguridad y corrección, la cual consiste en esta. ¿Y de dónde se fundamenta el juez? Del dictamen pericial que le establece cuál es la medida idónea, si es privada de libertad o es ambulatoria, pero eso se lo dice el perito. Y número 7, para terminar, finalizar el tema, no serán de aplicación las reglas referidas al procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado, maestrandos, es un procedimiento también muy específico, que si nos da el tiempo lo vamos a analizar en su momento, pero como procedimiento específico lo que busca es abreviar, o sea, reducir las etapas del proceso. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que esto no se va a aplicar a este procedimiento, no se puede aplicar ese procedimiento a este otro, ¿verdad? Está prohibido, por si alguien quisiera hacerlo en un proceso como tal. Excelente, maestrandos, pues hemos llegado al final de nuestro contenido programado para el día de hoy. Es por ello entonces que previo a finalizar les pregunto, ¿tienen alguna duda, algún aporte que deseen manifestar, por favor, o no se queden con alguna duda que puedan tener? Así que tienen el tiempo ahí para manifestármelo. Maestrando Marvin Nehemías, usted tiene la mano levantada, no sé si es por alguna nueva participación, si no usted me lo aclara, por favor. Disculpe, Lick, se quedó la mano levantada, ahorita lo corrijo. Ah, correcto. Al menos ya garanticé ahí que no sea por alguna nueva duda. Correcto, maestrandos, pues no tengo alguna otra intervención manifiesta, así que los voy a dejar ya libres para que ustedes puedan consumir los sagrados alimentos. Si Dios nos lo permite, maestrandos, nos vemos en una próxima. Que tengan ustedes un bendecido fin de semana. Hasta pronto. Gracias, buenas tardes. Gracias.